regreso aquí en las mañanas del 56. El presidente de la República, Luis Abinader, estuvo ayer en la acostumbrada rueda de prensa que hace con todos los medios de comunicación, con la prensa, y estuvo hablando sobre la ventaja que significa el fideicomiso de la alianza público-privada, entre otros temas que el presidente llevó en la agenda semanal de los lunes. Sin embargo, en el encuentro surgieron algunas preguntas, algunos cuestionamientos, algunos temas que no estaban en la agenda relacionados con el interés nacional y la facultad que tiene la prensa de querer saber y oír la opinión de viva voz, de fuente primaria del presidente de la República, Luis Abinader. Y el presidente se refirió y contestó precisamente a Participación Ciudadana, que había solicitado al presidente que suspendiera este tipo de actividad de los lunes, precisamente por el proceso electoral. El presidente dijo que no, que el gobierno no pensaba suspender este tipo de actividad, que al contrario, primero que no violaba la ley y segundo que este era un contacto pedido por la población a propósito de que los medios de comunicación debían estar enterados de lo que hacía el gobierno y que ahí no se hablaba de política, que lo que se planteaban eran los temas nacionales y él respondía la pregunta, el cuestionamiento de los medios de comunicación y lo que quería saber la población, que es un asunto democrático, y reiteró, fue enfático en decir que ahí no se llevan temas políticos. Los temas, vuelvo y reitero, que estaban seleccionados para el día de ayer, era lo que tiene que ver con las ventajas que el gobierno y el presidente Luis Abinader entiende que tiene asunto que tiene que ver con la alianza público-privada, ese fideicomiso que ha puesto en práctica y que ha beneficiado a través de el establecimiento de algunas obras que, según dice el gobierno, van a repercutir en beneficio del país. Nosotros, en nuestro comentario de ayer, habíamos advertido que el simple hecho que el presidente de la República y el gobierno había convocado la semanal para este lunes en la tarde era una señal de que el presidente iba a continuar con este tipo de actividad. También se refirió a un tema que la mañana de ayer tocábamos y es lo referente al CAE, a el Consejo de la unidad que tiene que ver con los niños con discapacidad, esa iniciativa del Consejo Integral para atender la discapacidad en la niñez. El presidente también se refirió y explicó algunas cosas, algunos detalles que nosotros esbozábamos, que tratábamos en el día de ayer, y el presidente ahí aclaró sobre el asunto que tiene que ver con el CAI. Precisamente el punto neurálgico que nosotros tocábamos el día de ayer, el presidente también lo tocó. Y entre las razones que el presidente dice que se utilizaron para hacer la transferencia del CAE, del Ministerio de Salud Pública al Ministerio de Educación, es precisamente los recursos, que en educación, según apunta el presidente, hay los recursos suficientes para que esta unidad funcione
y tenga recursos disponibles para que pueda ampliar su radio de acción. Según abordaba el presidente, en años anteriores llegaban a este tipo de unidad unos 300 niños con problemas de autismo y con alguna condición de discapacidad. Sin embargo, en la actualidad, decía el presidente que llegan unos 700, lo que ha provocado un cambio y que se necesiten de mayores recursos. En la pretensión del presidente parece que apunta que en el Ministerio de Educación esos recursos los van a encontrar. Sin embargo, en el comentario del día de ayer, nosotros decíamos que el Ministerio de Educación tiene gran presupuesto, grandes recursos, tiene la aplicación del 4%, pero aún cuando es así, la carencia y algunos asuntos que tienen que ver con la educación no se resuelven. Y que agregarle un punto más como es el CAE le crearía una carga, una problemática. Y al final uno no sabe por qué se va a ese ministerio si no hay una garantía de que los recursos vayan a fluir una vez esté transferido a este ministerio que todo el mundo sabe que gerencialmente no ha tenido ninguna capacidad en estos 3 años y que todavía educación, hay falta de aula, hay falta de escuela, hay falta de incentivo a los maestros, condiciones de vida, falta de nombramiento de personal, el desayuno escolar, hay carencia en el almuerzo también y algunas debilidades que hoy enfrenta ese ministerio y que sus ministros que han sido designados no han dado pie con bola, nada garantiza que ahora el CAE ahí vaya a funcionar bien. Pero vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos. El presidente también se refirió al asunto que tiene que ver con una pregunta que le hicieron sobre la cárcel de Las Parras en Guerra. Y el presidente aparentemente no tenía datos bien de buena fuente, o no de buena fuente, sino no estaba edificado. Fue la impresión que me dio, porque en una de las partes de la respuesta del presidente Luis Abinader dice que desconocía que este centro, esta cárcel de Las Parras había sido inaugurada cuando se sabe que el gobierno del presidente Medina, esta cárcel fue inaugurada y que luego en esta gestión del presidente Luis Abinader parece que la dejaron sin efecto esa inauguración y no se utilizó el centro sobre la base de que había un conflicto de manera legal, pero además que el centro aparentemente, supuestamente no estaba en condición para recibir los reclusos. Reclusos estos que provenían de la cárcel de La Victoria. Pero en fin, el presidente, en lo que se notó en la respuesta, es que desconocía algunos de los detalles que están relacionados con el asunto de la cárcel de Las Parras, que se construyó precisamente para dar espacio a los reclusos que estaban en La Victoria y trasladados ahí por la situación que hoy vive La Victoria. Y a propósito de cárceles,